Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 2 de abril del 2024, esperando que se encuentren en el amor de Cristo y en el santo manto de la Virgen María. En el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Dios y a entender el mensaje que el Señor nos trae por medio de su palabra y aplicarla en nuestra vida, porque el Señor está vivo. Y cada vez que nos instruye con su santo evangelio, nos da un mensaje para aplicarlo en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestro diario vivir. Vamos a empezar con la oración. Llamemos a San Miguel Arcángel, que venga y nos proteja del mal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Vamos a llamar al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, que venga con su poder, que nos llene de sus dones en esta tarde de oración. Digamos con mucha fe: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Amén. Vamos a leer la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 2, 14 y del 36 al 41. Entonces Pedro, en pie con los 12, les dirigió en voz alta estas palabras: tengan pues todo Israel la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Al oírlo se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los extranjeros que el Señor Dios nuestro llame. Y con todas muchas palabras los apremiaba y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Y los que acogieron su palabra se bautizaron, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, al discernir esta palabra, entendemos que Pedro le está hablando a todos los judíos, dando certeza de Cristo Jesús, de que había resucitado y de que era el Hijo de Dios. Él en pie da testimonio como buen apóstol, anunciando a Cristo Salvador, diciendo que no hay salvación contraria si no es por el camino de Cristo Jesús, quien dio su vida y les decía que ustedes lo han crucificado, dando testimonio de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, el camino al Padre.
no como hoy lo hablan, planes ecumenistas y mundanos del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, donde buscan acabar con la fe, donde buscan que llegue la apostasía, que ya ha llegado, negando el nombre de Cristo. Pedro les habla de tal manera que se conmueven y le dicen, ¿qué debemos hacer? Pedro le da el anuncio que el Señor en vida lo había dicho: arrepiéntase, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y habla del bautismo, que en ese momento, hasta hoy, es el sacramento que nos deja Cristo para ser salvos, para recibir la condición de ser hijos de Dios. Y hoy vemos cómo la Madre, desde 1917 en su aparición en Fátima, pide esta renovación al bautismo, que es la consagración, y pide que se haga por medio de ella. Y hoy, los apóstoles de los últimos tiempos predicamos: arrepiéntese y conságrese a la Madre de Dios, para que renueven el bautismo y lo hagan por medio del Arca de la Alianza, donde recibirán también el don del Espíritu Santo. Porque por el espíritu del mundo se ha perdido hoy los dones, los carismas que el Espíritu Santo nos da, porque todos andan sumergidos en la oscuridad del mundo, del tener, del hacer, y se han alejado de Dios. Y el Espíritu Santo es la promesa que Dios ha dado para todos los que lo obedecen. Y dice Pedro: sálvese de esta generación perversa, que nunca en ninguna generación se había visto la perversidad de esta, donde se matan a los recién nacidos antes de nacer en el vientre de la madre, donde se aceptan todo tipo de ideologías que van en contra de la natura, de la vida, de la familia, de los valores. Ellos eran constantes en escuchar la palabra, porque así empieza la evangelización y la iglesia. Dice que ese día se agregaron unas 3,000 personas, que sabemos que se convirtieron, porque 3 significa conversión. Son los 3 días de Jonás, los 3 días de Pablo, el tercer día que resucitó Cristo. Y 1000 significa infinito, o sea, muchas personas se convirtieron con esta prédica y empezó a surgir la iglesia. Y hoy vemos que la consagración es tan importante, porque hace la diferencia entre la verdadera y falsa iglesia, porque guiados por el arca de la alianza, la Madre nos muestra estos momentos difíciles que vivimos, donde debemos estar seguros de estar en la verdadera iglesia de Cristo, que habla con la doctrina verdadera, que se predica la verdad según el Evangelio y no códigos mundanos. Bueno, sigamos con el Salmo. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. La palabra del Señor es sincera. Todo lo que Él hace, lo hace con verdad. Él ama la rectitud y la justicia. La bondad del Señor llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor.
El Señor tiene sus ojos puestos en los que lo respetan, en los que confían en su amor, para salvarnos de la muerte y no dejarlos padecer de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Dichosos la nación cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a los 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuní, es decir, Maestro. Jesús le dijo: Suéltame, que aún no he subido al Padre. Anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y su Padre, con mi Dios y su Dios. María Magdalena fue a decir a los discípulos que había visto al Señor y a anunciarle lo que Él les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, en el cual discernimos tantas cosas maravillosas que el Señor nos muestra a través de su palabra, vemos cómo a través de una mujer, María Magdalena, el Señor le manifiesta su resurrección, al igual que a la Virgen María fue anunciado su venida. Y vemos cómo el plan de Dios siempre tiene en cuenta a la mujer, a una mujer. Y vemos cómo en evangelios anteriores a hoy fueron 3 mujeres a buscarlo, presurosas, a primera hora del día. Porque siempre la mujer, cuando sirve al Señor, lo hace de una manera presurosa, entregándolo todo. No esperaban que amaneciera, sino antes de amanecer corrieron a la tumba y encontraron a la tumba vacía. Luego el Señor se manifiesta, se aparece a María Magdalena, que es el evangelio que acabamos de leer. Y ella se quedó afuera en el sepulcro. No se sentía digna de entrar. Se quedó afuera sin saber qué había pasado y sin dejar de llorar se asomaba. Y más adelante vemos cómo el Señor se le aparece y le habla. Le dice: Mujer, ¿por qué lloras? Y es el mensaje de hoy en este Evangelio, que el Señor te pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? Y no solo a María Magdalena, sino a todas esas mujeres que amamos a Cristo, que indignas lo buscamos. Y más adelante Él pregunta: ¿a quién buscas? Y sabemos en los tiempos en que estamos, en estos tiempos en que la mujer está siendo tan atacada,
tan tentada, donde muchas veces se siente humillada, poco amada. Y por eso el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? Por un desamor, por alguien que te hirió, porque te quedaste sola, porque tienes depresión. Y él mismo se responde, ¿a quién buscas? Porque cuando buscas al amor verdadero que es Cristo, Él te sana todas esas heridas y se lleva tu llanto. Y si estás así, triste, deprimida, es porque no has encontrado a quien debes buscar, y es a Cristo Jesús. Porque nadie te va a amar como Él te ama. Él dio la vida por ti y por mí, y por todo aquel que quiera aceptar su evangelio. Pero en este evangelio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan a la mujer. Les dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y el Padre le dice a la mujer que es la niña de sus ojos, que no temas, porque no estás sola. Así hayas cometido el peor error, así hayas tal vez abortado, así hayas abandonado a un hijo. Dios, que es misericordioso, sabe que no llegaste allí porque quisiste, sino por falta de amor, porque estabas muy herida. Pero Él puede sanar esas heridas y restablecerte y hacerte nueva. Y recordemos que esta es la batalla entre la mujer y la serpiente, en la cual la serpiente quiere verte triste, humillada, desolada. Pero Dios, que te ama y quiere salvarte, quiere que te consagres a la Virgen María. Y vemos cómo en el Evangelio, en la palabra, María buscó a Jesús y lo encontró. Porque el que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. Y María recibe la respuesta de su Dios. Y Él le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Porque siempre estoy contigo y siempre lo estaré. Y les he prometido que estaré contigo, con ustedes, hasta el fin del mundo. No hay razón para tener miedo. Y el Señor ve su humillación. Ve su humildad. Y la rescata del dolor. Dios le hace comprender de que todo es capaz con Él. Porque María le pertenece a Jesús. Es un instrumento que Dios ama infinitamente. Y María ya no era ella, sino Dios en ella. Por eso sale a anunciar el Evangelio. Sale a anunciar sus palabras, las palabras que el Señor le ha dicho, sin error, a los apóstoles, a sus hermanos. Es lo que pasa con todo aquel que ama a Cristo y Él le regala su Santo Espíritu. Y tristemente hoy vemos pastores que hablan lo que piensan, lo que dice el mundo, y no se dejan llevar por el Espíritu de Dios para ser iluminados y que sea Dios en ellos hablando. Pero María se dejó llenar del Espíritu y Jesús le dice, anda, ve,
Ve a mis hermanos y anúnciales lo que te he dicho. Y esa es la misión de todo aquel que sigue a Cristo. Ve a anunciar mi palabra. Ve a anunciar lo que has oído, lo que has leído, lo que has escuchado. Y en esta palabra ella anuncia la resurrección de Cristo, que es un acto tan importante para el cristiano como la anunciación y la resurrección, porque gracias a esa resurrección somos libres, somos salvados. Ese gran milagro de que el Señor resucita hace la diferencia, es cuando pisa la muerte, pisa el pecado y nos hace libres. Y este mensaje hermoso del Señor, en especial le habla a la mujer, porque este es el tiempo de la mujer y de María, la Virgen María y de María Magdalena, que nos representa a muchas mujeres que estuvimos en oscuridad, pero Él nos ha rescatado y nos ha hecho nuevas y felices y nos quita las lágrimas y el llanto de nuestros ojos, porque así es Dios, amoroso, un Dios misericordioso que nos ama infinitamente. Es el Maestro, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y ella lo proclama en el Evangelio, exclamó en hebreo, Rabuní, que significa maestro. Y bueno, este hermoso mensaje de la resurrección del Señor y de la aparición a María Magdalena resucitado, vemos cómo siempre en el plan de Dios la mujer tiene un papel tan importante, porque fue a la primera que se le apareció, a la primera discípula que se le apareció. Y es tan hermoso entender que el plan de Dios siempre hay una mujer a la que se manifiesta primero el Señor, para que haga parte de ese plan de salvación. Hermanos en Cristo Jesús, les deseo una feliz noche. Dios los bendiga. Amén.